Cuando Clarión despertó, su almohada estaba húmeda por la nieve derretida. Si no fuera por eso, podría haber creído que había soñado con su excursión al invierno. Pero entonces, allí estaba el abrigo, escondido en el fondo de su armario. Todo había sido real. Una biblioteca tallada en hielo. Cabalgando sobre un lobo a través de los matorrales nevados. Un libro que describía talentos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Y un chico de pelo blanco que la transportaba a través del frío. Creo que eres capaz de mucho más de lo que crees. Tal vez la magia del talento onírico aún viva en ti. Parecía esperar demasiado, pero esa noche descubriría con certeza si podía sellar la barrera y despertar a sus súbditos de su letargo. Esa mañana, la preocupaban mucho. Por eso, tan pronto como se preparó, le pidió a Artemisa que la escoltara hasta los campos de Matricaria, donde los talentos curativos realizaban su trabajo. Era uno de los lugares más pacíficos. Rincones de verano, un prado tapizado de matricaria y salpicado de manantiales de aguas cristalinas. Beber de ellas tenía un efecto calmante, por lo que los curanderos siempre tenían frascos de su agua a mano. Clarión no pudo evitar sentir una punzada de alivio al ver que todavía no había sido tocado. No todos en Pexy Hollow tuvieron la misma suerte. El día anterior, un enjambre de pulgones de pesadilla había descendido sobre los huertos de calabazas de Outem y los campos de algodón, drenándoles la vida. Ella no lo había visto, pero Artemis le había transmitido los rumores que había escuchado de los otros exploradores. Cuando el sol apareció en el horizonte, Clarión y Artemis habían llegado a la clínica, un espacio enclavado en el tronco ahuecado de un arce. Aterrizaron en uno de los hongos que servían de porche delantero de la clínica, que estaba abarrotado de una variedad de mecedoras. Había luces encendidas en la ventana, incluso a esa hora temprana. Los talentos curativos se turnaban a todas horas para asegurarse de estar siempre disponibles para ayudar a las hadas que lo necesitaban. Clarión vaciló frente a la puerta, aspirando el olor amargo y cítrico de la matricaria. Una terrible mezcla de nervios y culpa le revolvía el estómago. No había ido a visitar a Rowan ni a los demás desde que los habían atacado, y no sabía si podría enfrentarlos. ¿Listo?, preguntó Artemis gentilmente. Su voz y su presencia firme la hicieron sentir firme. Tal vez lista fuera una palabra fuerte, pero podía hacerlo. Clarión asintió. Llamó a la puerta y una mujer con talento para la curación le abrió. Llevaba un vestido blanco de lirios de agua con volantes y el pelo negro recogido en una cofia de enfermera. Solo unos pocos mechones ondulados se le escapaban y se posaban sobre su piel ocre. «Buenos días», dijo alegremente, y se sobresaltó visiblemente al ver quién estaba en la puerta. «Oh, Su Alteza. Yo tampoco lo esperaba. ¿Qué lo trae por aquí?» «Me gustaría visitar al ministro de Otoño». Aunque ya sabía la respuesta, Clarión no pudo evitar preguntar, ¿ha habido algún cambio en su condición? Las alas de la curandera se inclinaron, al igual que su sonrisa. No, lamentablemente. Lamento no tener mejores noticias. Hemos estado trabajando duro en un antídoto, pero yo, sé que todos están haciendo lo mejor que pueden, dijo Clarión con dulzura. ¿Me llevarían con él, por favor? Con una inclinación de cabeza, la curandera la condujo a ella y a Artemisa hasta la sala de enfermos, pasando por una cortina de suculentas con forma de collar de perlas. Clarión se detuvo en seco en la puerta cuando las náuseas amenazaron con apoderarse de ella. Nunca había visto esa habitación tan llena. 11 catres, cubiertos con musgo y semillas de cardo mariano, estaban tendidos en el suelo con 11 cuerpos demasiado inmóviles sobre ellos. El inquietante silencio de la habitación se apoderó de ella como el frío del invierno. «Los dejaré a ustedes dos para que se visiten», dijo el curandero. Clarión se movió silenciosamente entre las filas, su resplandor trazaba los rasgos atormentados de cada hada que pasaba, hasta que se detuvo junto a la cama de Rowan. Tenía el ceño fruncido mientras soñaba sus sueños inquietantes, y su cabello castaño rojizo caía desordenado sobre la almohada. Las líneas marcadas de sus pómulos parecían aún más prominentes. Verlo así le encogía el corazón. Sentirse tan impotente la frustraba tanto como le dolía. «Lo siento», susurró. Cuando cerró los ojos,
Algo rozó los límites de su conciencia. No podía identificar con exactitud la sensación. Era tan fugaz e inexplicable como un estremecimiento a plena luz del día, una sensación de que algo no iba bien, incluso cuando no parecía que nada fuera así. Con cada momento que pasaba, aquello, fuera lo que fuese, se arremolinaba en el teatro de su mente. Una brisna de luz fría y oscura que emitía pequeñas chispas de luz siniestra se enroscó en la mente de Rowan. ¿Era esta la magia que lo ataba en su sueño? Cuando concentró su atención en ello, se tambaleó hacia atrás, sorprendida. Sintió escalofríos en la piel y sus pulmones se vaciaron de golpe. Sus costillas se contrajeron, tan fuerte que sintió que no podía respirar más. Clarion nunca había sabido cómo había sido su miedo, pero imaginó que se sentía algo así. Se tambaleó y dio un paso atrás, alejándose del ministro. Su Alteza, Artemis estuvo a su lado en un instante, sujetándola por el codo. Su mirada estaba fija con cautela en el ministro. ¿Estás bien? Clarion tardó unos instantes en recuperar la voz. Creo que sí. Lentamente, Artemisa soltó el brazo de Clarion. ¿Qué pasó? No lo sé exactamente. Clarion se frotó la sien. Con cierta distancia entre ellos, el terror aflojó su dominio sobre ella, lo suficiente para que pudiera pensar con más claridad. Había podido ver el poder persistente de la pesadilla, como un nudo o cadenas pesadas que lo ataban al reino de sus pesadillas. ¿Podría esto confirmar la teoría del guardián? Por pequeña que fuera, tenía alguna conexión con la magia desvanecida de los talentos oníricos. Solo tenía que esperar que fuera suficiente para reparar la barrera deshilachada que habían dejado atrás. Por el bien de todos, ella no podía fallar esta noche. ¿Has venido a visitarnos? Clarion se sobresaltó y Artemis inclinó la cabeza murmurando su majestad. Elviña había salido de una habitación trasera con una curandera, con las manos entrelazadas y una expresión solemne. La cortina suculenta crujió suavemente detrás de ella. Allí, a la luz de la mañana, Clarion se dio cuenta de lo agotada que parecía la reina. Sí, dijo Clarion. Quería ver cómo estaban. Elviña solo asintió. Habían tenido la misma idea, después de todo. A Clarion se le ocurrió que esto, al menos, los conectaba, sin importar cuán sus ideas diferían, compartían tanto el dolor como el amor por sus súbditos. Después de un momento de silencio, Elviña dijo, mañana tienes una reunión con el ministro de verano. Clarion suspiró al recordar su horario. Sí, lo haré. Más tarde ese día, tendrás una consulta para tu vestido de gala de coronación y la prueba final de tu vestido de coronación. Solo te quedan 2 semanas antes de que, lo sé, interrumpió Clarion, con un toque de impaciencia. Elviña la miró atónita. Cuando se dio cuenta de que había interrumpido a la reina de Pexy Hollow, bajó la mirada con deferencia. No había tenido la intención de ser tan grosera, pero la idea de vestidos de baile, menús y ceremonias. No podía soportarlo, no cuando estaba rodeada de todas las hadas a las que no había logrado proteger. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer excepto fingir? Quiero decir. Sí, estoy al tanto. Gracias. Elviña se recompuso y señaló hacia la habitación de los enfermos. Es bueno que te preocupes por ellos, pero quiero asegurarme de que te concentres en tu coronación y en dominar tu magia antes de eso. Yo me encargo de las pesadillas. He estado concentrado. Elviña arqueó una ceja. La ministra de la primavera me dijo que parecías distraída la última vez que te vio. Son solo nervios, dijo Clarion vacilando y cruzó la habitación para flotar junto a Elviña. Y no puedo evitar preocuparme un poco. Incluso si tu plan tiene éxito, no despertará a estas hadas. La expresión de Elviña se ensombreció, pero puso una mano sobre el hombro de Clarion. Encontraremos una manera. Mientras tanto, nos aseguraremos de que nadie más caiga. Mi plan está avanzando. Nuestro calderero real me ha estado ayudando. Petra, dijo Clarion, casi por reflejo. Elviña parecía incapaz de recordar su nombre. Bien. Racionalmente, sabía que no debería haberse sentido decepcionada. No era como si Petra pudiera desobedecer a la reina tan fácilmente,
no cuando podían quitarle su posición como calderera real. Y, sin embargo, todavía le dolía. Eso está bien, dijo Clarion. Ella tiene mucho talento. El Viña pareció relajarse un poco. Entonces trata de no preocuparte demasiado. Yo me encargo de esto. Por supuesto, dijo ella. Pero lo único que podía pensar era, no, lo soy. Justo antes del atardecer, Clarion metió su abrigo, sus guantes y sus botas en una bolsa. Abrió las puertas del balcón y salió a la luz de la hora dorada. La luz del sol se filtraba espesa como el jarabe a través de las ramas del árbol de polvo de hadas, creando sombras moteadas en la tierra. Las hojas suspiraban suavemente con la brisa, como si se despidieran de ella. ¿Se va otra vez, Su Alteza? Artemis estaba sentada en su lugar habitual, hojeando un libro. Artemis ya se había acostumbrado tanto a su rutina que no se molestaba en levantar la vista de lo que fuera que estuviera haciendo. Clarion entrecerró los ojos para mirar la portada. El título se parecía sospechosamente a El lenguaje del amor de las flores. Clarion resopló, ¿qué estás leyendo? Nada. Artemis cerró la puerta de golpe y me miró con enojo. Luego, recuperando el decoro, se aclaró la garganta y añadió, por favor, no te quedes fuera hasta muy tarde. No lo haré, dijo sonriendo inocentemente. Por cierto, le gustan los narcisos. Artemis se sonrojó. Clarion saludó con la mano y luego emprendió el vuelo hacia Winter. Cuando llegó, Milori ya la estaba esperando, y no estaba solo. Un búho nival, el doble de alto que él, estaba a su lado. Se le heló la sangre de la aprensión. Desde que había llegado, le habían inculcado que las aves rapaces eran una de las mayores amenazas para la raza de las hadas. Y allí estaba Milori, acariciándolo como si fuera tan dócil como un ratón. En verdad, las hadas de invierno no temían a nada. ¿Qué? Dijo ella, eso es. Esta es Noctua, respondió Milori, como si fuera una respuesta perfectamente completa a su pregunta. Después de un momento, añadió, es una lechuza nival. Había dicho que le gustaban los búhos. No estabas bromeando. Los ojos amarillos de la lechuza brillaban en la oscuridad que se avecinaba. Se movía con ese errático cauteloso que Clarion nunca había confiado demasiado en los pájaros, y su cabeza giraba de forma antinatural sobre el cuello de la lechuza. Estaba atada por una de sus aterradoras patas con garras. Milori sujetaba el extremo como si fuera una correa. Nunca bromearía sobre búhos, dijo solemnemente. Entonces estás loco. Milori se limitó a sonreír. ¿Te gustaría conocerla? Clarion se tragó un gemido de terror. Oh, sí. Nada me gustaría más. Dejó caer su bol. Zoe recuperó su equipo de invierno. Una vez que se abrochó el último botón del abrigo, cruzó el borde y dejó que el frío del invierno fluyera sobre ella como agua. Mientras se acercaba, no pudo evitar pensar que Milori lucía más cálido bajo el sol poniente, con sus alas atravesadas por tonos de oro bruñido y rojo tenue. Y ahora que se obligó a mirar de cerca, no pudo negar que Noctua era una criatura hermosa. Sus plumas brillaban tan blancas como la nieve, tan blancas como el cabello de Milori. Un amuleto de cristal colgaba de una cuerda enrollada alrededor de su cuello, las riendas colgaban por su espalda. «Vamos a montarla, ¿no?», preguntó Clarion tan alegremente como pudo. Bueno, Milori tomó las riendas y desató la pierna de Noctua. «Será más rápido que caminar». «¿Estás seguro de esto?», preguntó Clarion. «Estás a punto de enfrentarte voluntariamente a las pesadillas», dijo, «y tienes miedo de un búho». Ella resistió el impulso de golpearle el brazo. «No le tengo miedo». Le dedicó una media sonrisa irónica, como si quisiera decir, «está bien». Y, para su crédito, solo preguntó, «¿Vamos?». «Si es necesario», murmuró. Con un suspiro de resignación, Clarion se subió a la espalda de la lechuza. Noctua giró la cabeza 180 grados para fijarla con una mirada amarilla inquisitiva. Clarion consideró arrojarse de inmediato al suelo de nuevo. Si esta bestia despegaba con Clarion todavía sobre su espalda, caería en picado hacia su muerte con las alas atadas como estaban. Nunca un hada había tenido miedo a las alturas hasta ahora. Afortunadamente,
Milori pronto se unió a ella. «Espera». Clarion rodeó con sus brazos la cintura de Milori. Él empujó a la lechuza hacia adelante, sin dudarlo, Noctua emprendió el vuelo. El viento le azotó el rostro. Su estómago se revolvió. Clarion contuvo un grito mientras se elevaban hacia el cielo que se oscurecía. Presionó su frente entre los omóplatos de él, aunque solo fuera para no ver con qué rapidez dejaban atrás el suelo firme. «Odio esto». Milori se rió, un sonido cálido que casi hizo que todo valiera la pena. Casi. Cuando finalmente se permitió mirar, la vista era espectacular. Habían volado lo suficientemente alto como para que Clarion sintiera que podía extender la mano y arrancar la pálida luna de sus órbitas. El cielo. Las alas de Noctua atravesaron las nubes bajas, dejando rastros blancos tras ellas. Luego, se lanzaron en picado. Su cabello se agitó salvajemente a su alrededor, bailando entre las ráfagas cada vez más espesas. Milori guió a Noctua hasta una rama y se deslizó por su espalda. Luego, le ofreció una mano a Clarion y la ayudó a bajar a los bancos de nieve. Clarion giró lentamente en un círculo, absorbiendo su entorno con un temor creciente. En esta sección del bosque de invierno, los árboles se volvían extraños. Sus troncos pálidos se alzaban en líneas rectas y rígidas, y su corteza estaba en espiral y anudada con formas oscuras que parecían ojos. Las ramas en lo alto arañaban el cielo y, justo delante, podía ver un claro en los árboles. Un escalofrío la recorrió y algo en lo más profundo de su mente le dijo, «Corre». Era la misma voz que había oído cuando se enfrentó a la pesadilla en otoño, que se alzaba sobre ella con sus horribles ojos violetas. Algo en este lugar estaba mal. ¿Dónde estamos? Un lugar al que van pocos, dijo Milori con tristeza. Sígueme. Cuando salieron de la sombra de los abedules y entraron en un claro al pie de las montañas, Clarion tardó un momento en procesar exactamente lo que estaba viendo. Un enorme lago se extendía ante ellos, congelado y mirando a la luna como un ojo negro. Todo en ella se resistía a ello. Correr. Esta, dijo Milori, es la prisión de las pesadillas. Cuando pisó la superficie, Clarion lo siguió de mala gana. Una tenue magia protectora brillaba y titilaba dentro del hielo, pero ella podía distinguir vagamente el agitarse de las oscuras aguas debajo. Las profundidades vacías, como el vacío, la inquietaban más de lo que quería admitir. Y entonces, un destello de algo, un ojo violeta, se dio cuenta, fijo en ella siniestramente, atrajo su atención y le heló la sangre. No, eso no era agua. Lo que sea que estaba debajo del hielo estaba vivo. Las pesadillas están debajo del lago. Sí, dijo Milori. Así es. A Clarion se le encogió el corazón al oír la amargura de su voz. No podía imaginarse la carga que soportaba. No solo tenía que preocuparse por sus súbditos, sino también por esas criaturas contra las que era completamente impotente. ¿Cómo sería saber que uno era responsable de ellas? Pasar los días escuchando, observando, esperando algo que no podía evitar. Milori se quedó en silencio. ¿Qué podía decirle para consolarlo? Él la miró y abrió los labios como si quisiera responder. Pero justo en ese momento, sintió como si todas las pesadillas del lago se volvieran hacia ella. La conciencia de su presencia le hizo cosquillas en la piel. Esa desesperación instintiva por huir volvió a surgir en su interior y le provocó un escalofrío desgarrador en la columna vertebral. Lo dominó lo mejor que pudo y siguió a Milori hacia el centro del lago. Con cada paso, las pesadillas hervían de furia. Parecían encogerse ante cada una de sus pisadas. Aquí estamos. Clarion vio el problema al instante, el hielo estaba agrietado. A la luz del día, apenas se notaba, pero allí, en la oscuridad, tenía unas grietas que dejaban un brillo siniestro, como si lo que había debajo estuviera empezando a burbujear. Se agachó junto a la superficie destrozada para examinarla más de cerca. Pudo distinguir los hilos dorados de la barrera de la magia de los sueños. Allí, se había vuelto tan delgada y hecha jirones como una colcha vieja. Unas cuantas pesadillas habían atravesado la barrera mágica y se habían acumulado justo debajo del hielo como un derrame de tinta, rechinando los dientes con avidez.
Una terrible comprensión se desplegó a través de Clarion. Lo van a destrozar. Exactamente, dijo. He intentado sellar las grietas con hielo, pero cada vez que vuelvo, es como si no hubiera hecho nada. No le sorprendió oír eso. Aunque los más grandes permanecieron atrapados bajo la red de hilos de sueños, estos perseverarían hasta crear un hueco lo suficientemente amplio para escapar. Los demás solo tenían que esperar hasta que la barrera mágica se deteriorara lo suficiente para dejarlos pasar también. A menos, por supuesto, que pudiera fortificarlo. Clarion cerró los ojos y se concentró en la fibras deshilachadas y antiguas de la magia del talento onírico. Podía verlas, brillantes como la luz de las estrellas, titilando en la oscuridad detrás de sus párpados, de la misma manera que había podido detectar el poder de la pesadilla en la mente de Rowan. Cuando se imaginó que cerraba los dedos alrededor de ese hilo dorado, la felicidad floreció en su interior. Quería envolverse con él como si fuera un suéter, acurrucarse en su reconfortante calidez. En realidad, no se sentía tan diferente de su propia magia. Pero también podía sentir cuán débil era ahora el poder de ese sueño. Si pudiera tejer la luz de las estrellas en los agujeros que el tiempo había creado en ella. Invocó su magia. Mientras la luz dorada emanaba de su piel, un siseo, amortiguado por la gruesa capa de hielo, se elevó debajo de ella. Un sudor frío se acumuló en su nuca mientras concentraba su energía en sus manos. Su primer pensamiento no fue controlar sino o tejer. Su magia se entrelazó con el tapiz de la magia de los sueños. Mientras las pesadillas aullaban de rabia, su poder iluminó todo el mundo con oro. Milori la miró con asombro, con los labios entreabiertos suavemente. Ella tuvo que apartar los ojos de él para mantener la concentración. Una vez que terminó de coser el segmento raído de la barrera, Milori pudo congelarse sobre el hielo destrozado. Algo retumbó en las profundidades de la prisión. El hielo tembló bajo sus pies. Su magia titiló como una vela que se apaga y sintió que su trabajo se deshacía como una hilera de puntadas sueltas. Una sacudida de pánico la recorrió. ¿Puedes aguantar?, gritó Milori. Creo que un estruendo resonante resonó en el claro cuando una pesadilla se lanzó contra la barrera. Clarion se tambaleó y luego perdió el equilibrio sobre el hielo resbaladizo. Su estómago se hundió cuando sus pies resbalaron debajo de ella. La conexión con su magia se rompió y aterrizó con fuerza de espaldas. Se quedó sin aliento y un dolor agudo irradió a través de sus alas. Dolía. Y, sin embargo, lo único en lo que podía pensar era en la frustración. Había estado tan cerca. Todo lo que quedaba de su intento era una fina capa de polvo de hadas sobre el hielo iluminado por la luna, cuyo brillo se desvanecía como una brasa moribunda. Las sombras nadaban amenazadoramente debajo de ella, exudando una malicia palpable. Clarion, gritó Milori. ¿Estás bien? Antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido sordo del hielo al romperse. Justo detrás de Milori, una forma oscura se elevó como humo desde las profundidades del lago. Se arremolinó y luego se expandió como una gota de tinta en el agua. Clarion pudo distinguir la forma de unas alas que se desplegaron y bloquearon la escasa luz de la luna. Milori, susurró. Todo el color desapareció de su rostro. Lentamente, se giró para mirarlo. La figura humeante de la pesadilla se retorció y burbujeó hasta que adoptó una forma reconocible, un cuervo. Uno por uno, 10 ojos violetas parpadearon y se abrieron sobre su cuerpo, todas sus pupilas temblaron. Como si lucharan por enfocar. Sus garras se flexionaron experimentalmente. Luego, batió sus alas, 1, 2 veces, enviando una ráfaga de aire fétido en su dirección. Se elevó más alto en el cielo, con todos sus ojos fijos en ella. El cuervo de la pesadilla chilló y luego se lanzó hacia ella. No pensó. Se dio la vuelta. Un dolor intenso la atravesó, pero las garras de la pesadilla se clavaron en el lugar donde había estado tumbada hacía apenas unos momentos. La bestia se recuperó casi al instante y volvió a atacarla. El corazón le latía tan fuerte en los oídos que apenas podía oír el sonido de su propia respiración entrecortada. Su sola presencia le ponía los pelos de punta y le enturbiaba la mente con el estribillo constante de corre, corre,
corre. La pesadilla se lanzó contra ella. El terror que había intentado reprimir bullía demasiado cerca de la superficie. No podía detenerlo. No podía hacer esto. No podía. Una ráfaga de escarcha lo desvió de su curso. El cuervo aterrizó en un montón sobre el hielo, disolviéndose en humo antes de volver a formarse, más horrible que antes. Sus alas se desplegaron, con muchas articulaciones y goteando sombras viscosas mientras se elevaba hacia los cielos. Soltó otro grito, tan penetrante que Clarion lo sintió resonar en sus propios huesos. Se zambulló, con las garras extendidas hacia Milori. «Noctua», gritó. «Ahora». Noctua chilló, un sonido de pura furia. Cayó sobre la pesadilla como una tormenta de nieve, con sus aleteos y sus garras desgarradoras. Desgarraron el cielo, una maraña de blanco y negro. Clarion observó con el corazón en la garganta hasta que Noctua logró liberarse, con un rastro de humo goteando de su pico como sangre. Clarion decidió que tal vez tendría que revisar su opinión sobre los búhos. La pesadilla aprovechó la oportunidad. Con un batir de sus alas desmoronadas, ascendió hasta quedar recortada por la pálida cara de la luna creciente. Luego, con un último grito, se zambulló y desapareció en el bosque. Clarion se desplomó de rodillas y luego golpeó el hielo con el puño mientras gritaba frustrada. ¿Cómo había podido ser tan inepta? Ya había tenido suficiente y luego lo había dejado escapar. A medida que la adrenalina se agotaba, se fue y empezó a temblar de nervios. Su respiración pesada llenaba el aire de niebla. Clarion. Milori mantuvo la voz firme, pero Clarion reconoció el pánico estrangulado cuando lo escuchó. Lo siento mucho. Nunca debía ver, Clarion, repitió, esta vez con más firmeza. Está sangrando. Bajó la mirada. Una mancha roja floreció en su brazo. Ahora que la había notado, el dolor y el frío la inundaron. Se agarró la herida para detener la hemorragia, pero se estremeció al sentir que su piel húmeda ya se estaba enfriando. Oh. La manga de su abrigo se había roto. No entres en pánico. Clarion exhaló un suspiro tranquilizador. Mientras sus alas permanecieran aisladas, no corría ningún peligro. Milori voló sobre la corta distancia que lo separaba. ¿Estás bien? Es solo un rasguño, dijo apresuradamente. Un rasguño profundo, sí, pero no ponía en peligro su vida. Lo siento. No pude hacerlo. No. Soy yo quien debería disculparse. La expresión de Milori era agónica. Te puse en peligro. Milori ya cargaba con demasiada culpa. Se negó a dejar que la añadiera a su lista. Lo señaló con el dedo. No hiciste nada. Me puse en peligro y, como futura reina de Pexy Hollow, no aceptaré nada distinto. Parecía que quería insistir en el asunto, pero lo había pensado mejor ahora que ella había ejercido su autoridad sobre él. Voy a reparar el daño que le hicieron al hielo. Después de eso, deberíamos llevarte a un sanador. Clarion se apretó el antebrazo con más fuerza, temblando al sentir la sangre que brotaba de los huecos de sus dedos. Sí, creo que es una buena idea. Milori dudó, como si fuera a desplomarse si él apartaba la mirada aunque fuera por un instante. Con el ceño fruncido, se dio la vuelta. Clarion observó cómo se le subían los hombros mientras tomaba una respiración profunda. Remolinos de cristales de hielo brotaban de sus manos extendida. Ese como niebla, brillando a la luz de la luna. La escarcha florecía en el suelo formando patrones fractales y luego se cristalizaba sobre el hielo destrozado, como cerámica rota reparada con dorado. Cuando terminó, silbó para llamar a Noctua. La lechuza se acercó a él inmediatamente, ululando suavemente en señal de reconocimiento. En cuanto aterrizó, apoyó la cabeza contra su pico y murmuró, gracias. Noctua esponjó sus plumas con satisfacción. Ver el vínculo entre ellos, y cuán rápido Noctua había saltado para protegerlo, le llegó a Clarion en algún lugar sensible. Ella es increíble, dijo Clarion suavemente. Milori se animó. Hasta Noctua parecía pavonearse. Sí que lo es, la sonrisa de Milori se desvaneció al cabo de un momento. ¿Puedes subir?
Le diré que nos lleve a los talentos curativos. Creo que sí. Clarion trepó a la espalda de Noctua con toda la gracia que pudo. Cuando se estabilizó, frunció el ceño y miró su brazo. Aunque puede que me cueste sostenerme. Me aseguraré de que no te caigas, respondió sin dudarlo. Clarion nunca había conocido a nadie que tuviera la costumbre de hacer juramentos tan solemnes con tanta facilidad. No podía pensar demasiado en ello, porque cuando Milori se unió a ella, le rodeó la cintura con un brazo. Un rubor le subió por el cuello ante su repentina cercanía. No, supuso que no caería. El aroma a pino y agua fría y la promesa de nevada irradiaban suavemente de su piel. Su presencia mitigaba la sensación de hormigueo de la ira de las pesadillas que la taladraba. Así, casi podía creer que estaba a salvo. Sin pensarlo, Clarion giró la cara hacia el hueco del cuello de Milori y trató de no notar la forma en que su respiración se agitaba. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. Octo los llevó a un extenso arbusto de acebo donde los talentos curativos del invierno habían establecido su clínica. Todas sus hojas eran afiladas y plateadas bajo la luz de la luna, y ramilletes de bayas rojas goteaban de las ramas cubiertas de nieve. Todo estaba increíblemente silencioso a esa hora. Clarion no escuchó nada más que el aleteo de las alas de Noctua mientras aterrizaba. Milori la ayudó a bajar de su asiento y la condujo a través de un hueco abierto en las ramas de acebo. Una luz pálida se filtraba a través de los huecos de las hojas, dibujando dibujos en el suelo duro y haciendo brillar la escarcha. Mientras caminaban, el sendero comenzó a descender. ¿Es subterráneo?, preguntó Clarion con cierta sorpresa. Solo un poco, respondió Milori. Lo mantiene aislado del viento. Qué ingenioso, pensó Clarion. Allí dentro hacía un calor notablemente mayor que fuera. Aún así, cada bocanada de aire que respiraba formaba una nube. El frío se filtraba por el desgarrón de su abrigo, pero apretó los dientes para evitar que castañetearan. Se detuvieron frente a una cortina de líquen. Intentó no notar la sangre que se formaba en las yemas de sus dedos y cómo caía al suelo. «¿Hola?», gritó Milori suavemente. La cortina se abrió y apareció el rostro de una mujer con talento para la curación. Tenía la piel oscura y el cabello blanco que enmarcaba su rostro con rizos apretados. Al igual que las sanadoras en las estaciones cálidas, llevaba un vestido blanco. Observó Clarion, estaba hecho de prímulas. Milori, su sonrisa vaciló cuando vio a Clarion, y fue reemplazada por una sorpresa momentánea. Clarion supo que debía haber lucido bastante bien. La sangre se había secado en sus manos y empapado el hermoso abrigo que Petra le había hecho, tiñendo el oro de un rojo lívido. La mitad de su cabello se había soltado de la trenza y colgaba desaliñado y parcialmente congelado sobre sus hombros. ¿Quién es? Esta, dijo débilmente, es la princesa Clarion. Clarion observó al menos 10 emociones pasar por el rostro de la curandera antes de decidirse por la consternación. ¿Y cómo, si se me permite la pregunta, ha acabado en esta situación? Hizo una mueca. Nos hemos metido en problemas. Ya lo veo, dijo con preocupación. ¿Y tú? Estoy bien, dijo rápidamente, levantando las manos. Bien. La curandera volvió a adoptar una expresión de severo desagrado, pero Clarion pudo ver el cariño que sentía por él, una especie de familiaridad nacida de conocerse durante mucho tiempo. A Clarion le asombraba la naturalidad con la que los súbditos de Milori le hablaban. Ten más cuidado con ella de ahora en adelante. Él, castigado, respondió, lo haré. Me gusta, le susurró Clarion a Milori, sin poder evitar esbozar una sonrisa burlona. Pensé que podrías, dijo. Este es Jarrow. Es un honor para mí conocerla, Alteza, dijo Jarrow con una reverencia. Ojalá fuera en mejores circunstancias. Yo también, dijo Clarion, momentáneamente aturdida. Qué raro que la trataran con respeto y calidez. Como deseaba que las estaciones cálidas fueran más como esta. Jarrow los hizo pasar a través de la cortina de líquen y entraron en la sala. Clarion se quedó inmóvil en la puerta, con la mano apretada contra el pecho.
La habitación estaba llena de catres construidos con plataformas de nieve y cubiertos con un entramado de ramitas. Todos ellos albergaban hadas atrapadas en sus atormentados sueños. Había muchas más de ellas aquí en invierno. El corazón de Clarion se dolía por ellas, y por Milori, que observaba la habitación con una expresión de pura culpa. No es tu culpa, quiso decir, pero Jarrow la instó a que lo hiciera. Colocó a Clarion en un catre cubierto de mantas. Clarion se puso una sobre los hombros y suspiró aliviada. Milori se inclinó más cerca y murmuró, ¿estarás bien solo por unos minutos? Por supuesto, dijo ella alentadoramente. Ve. Él asintió con la cabeza, con gratitud en el rostro. En unos momentos, había atravesado el piso de la habitación del enfermo y había comenzado a hablar con otro sanador en voz baja. De vez en cuando, lanzaba una mirada preocupada a las hadas dormidas. Jarrow, que había estado acomodando con mucho cuidado las mantas y las almohadas a su alrededor, dijo, ha estado aquí todos los días, ¿sabes? ¿Estás lo suficientemente abrigada? Clarion apartó la mirada de Milori, avergonzada de que la hubieran pillado mirándola. Sí, gracias. ¿De verdad? Jarrow asintió. No hay nada que pueda hacer, pero... Pero él se siente responsable, añadió Clarion. Ella conocía bien ese sentimiento particular. Sé que se preocupa mucho. Sí. Es amado en invierno. Jarrow hizo una pausa por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Me alegro de que te haya encontrado. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vimos tan esperanzado. Clarion se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Se arrepintió cuando sintió que su piel se calentaba y se sonrojaba. No es nada que yo haya hecho. Como tú digas, dijo ella sonriendo con complicidad. Bueno, vamos a echarte un vistazo. Clarion dejó que la manta se deslizara por su hombro y le ofreció el brazo. Ver la sangre le revolvió el estómago, pero no había examinado la herida con atención. La tela rasgada de su abrigo se le pegaba a la piel, ocultando la peor parte de la herida. Jarrow chasqueó la lengua con desaprobación. No puedes quitarte el abrigo, así que tendré que cortar la manga para ver mejor. Clarion se encogió. Petra iba a matarla por haber destrozado su obra maestra de esa manera, pero ese era un problema para otro momento. Está bien. Jarrow asintió y se retiró a otra habitación de la clínica. Allí, en la sala principal, todo estaba oscuro y acogedor a la luz de las velas. Todo brillaba con la luz que se reflejaba a través de los carámbanos que goteaban del techo. Los estantes que cubrían las paredes estaban abarrotados de libros y teteras, cáscaras de bellota llenas de tinturas y cuencos de vidrio marino con hierbas secas. El aire olía a tierra y a verde. Hasta ahora, Clarion nunca se había dado cuenta de cuántas cosas crecían en invierno. ¿Cómo había podido alguien creer que allí no había vida? Dejó que su atención volviera a centrarse en Milori, que había empezado a ayudar a la otra talentosa curandera. Fueron de un lado a otro de la cama, ayudando a cada hada a beber sorbos de agua. Su corazón se agitó con un cariño terrible. ¿Cómo había podido pensar que era frío, aunque fuera por un momento? Unos minutos después, Jarrow regresó con una canasta tejida, una taza de piedra que humeaba con el frío y unas delicadas tijeras para tela. Cortó la manga manchada de sangre y Clarion siseó de dolor cuando la herida quedó expuesta al aire helado. Jarrow dejó las tijeras en una mesa auxiliar con un chasquido y se agachó para inspeccionarla más de cerca. Giró el antebrazo de Clarion con cuidado de un lado a otro. Está limpio, pero es bastante profundo. Voy a tener que suturártelo. Debería sanar rápido, pero tendrás que dejarte un vendaje para la herida durante esta noche. Clarion sintió un pequeño alivio al saber que no tendría que justificar su lesión ni comprometerse a tomar la cuestionable decisión de usar mangas largas en verano. Está bien. Jarrow rebuscó en una cesta y sacó una aguja fina con forma de gancho, así como una cataplasma de enebro, usnea y linaza envuelta en un paquete de hojas. Trabajó en silencio, limpiando y suturando la herida. Clarion miró fijamente a la pared, obligándose a no estremecerse con cada tirón del hilo a través de su piel.
Cuando Jarrow terminó de untar la cataplasma y aplicar un vendaje, le entregó una taza. ¿Qué es esto? El abeto balsámico y la gaulteria, dijo Jarrow. Ayudarán con la curación y la inflamación. Clarion se llevó la taza a los labios. Olía a resina y también tenía ese sabor. Pero le calentó las manos y, en ese momento, eso era todo lo que podía pedir. Gracias. Milenrama la miró con severidad. Intenta no irritar la herida antes de que se cierre. No hagas nada extenuante. No lo haré. Te enviaré a casa con esta cataplasma también. Aplícala una vez al día. Entrecerró los ojos. No lo olvides. Clarion podía ver cómo Milori se dejaba mimar. Jarrow era bastante enérgico. Con una risa, Clarion dijo, no lo haré. Bien, Jarrow la observó pensativa. Espero que vuelva pronto, Alteza, aunque quizá no aquí. Hay mucho que ver en invierno que no tiene nada que ver con ese horrible lago. Hizo una pausa y su expresión se iluminó cuando se le ocurrió algo. Milori es un patinador sobre hielo muy talentoso, ¿sabe? Estoy segura de que él le enseñaría. Clarion sonrió radiante, me encantaría. Solo tenía que descubrir cómo detener a las pesadillas antes de que el plan de Elviña tomara forma. No podía abandonar a las hadas de invierno en manos de las pesadillas. Se negó. Esa convicción la llenó de un fuego decidido. Tan pronto como Jarrow pasó al siguiente paciente, Milori reapareció a su lado. ¿Cómo te sientes? Clarion le ofreció una pequeña sonrisa. Jarrow había limpiado la sangre de su piel. Ahora, todo lo que quedaba era una prolija línea de puntos. Lo sorprendió observándola, un mechón de cabello blanco cayendo de su lugar mientras inclinaba la cabeza. Ella resistió el impulso de enderezarlo. Mucho mejor, dijo. Un poco resfriada. Deberíamos llevarte a casa. Hogar. Cada vez temía más dejar a Winter. Bien. Buena idea. Afuera, Noctua los esperaba, con sus blancas plumas esponjosas y brillando fríamente a la luz de la luna. Los dos subieron y, esta vez, cuando Milori la rodeó con un brazo, Clarion se sintió agradecida por el contacto cercano. Su antebrazo desnudo le escocía por el frío y el viento que se deslizaba por debajo de la manga hecha jirones la helaba hasta los huesos. Noctua emprendió el vuelo hacia la primavera y las espesas ráfagas de viento se arremolinaron a su alrededor. Incluso en la oscuridad, el invierno era de una belleza impresionante. Bosques interminables de pinos cubiertos de nieve se extendían hacia ellos. Clarion inclinó la cabeza hacia Milori hasta que pudo ver su perfil delineado por la luz de las estrellas. Así, desprevenido y perdido en sus pensamientos, parecía muy serio. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos tan esperanzado. No podía creer que hubiera tenido ese efecto sobre él. Y, sin embargo, si era cierto, quería sacarlo de su tristeza tanto como pudiera. Bueno, eso no salió como estaba planeado. Ella le hizo reír a carcajadas. Era un sonido agradable, que resultaba aún más dulce por lo poco frecuente que era. No, desde luego que no. Pero encontraremos una manera, dijo. La próxima vez será mejor. La próxima vez, repitió, tan solemne como una promesa. Primero tendré que arreglarme el abrigo, dijo, tirando de un hilo suelto de su manga. No estoy segura de cuánto tiempo me llevará. La primera vez tardó unos días en hacerlo. No me importa, dijo. Te esperaré. Clarion frunció el ceño y fijó la mirada al frente. Había algo terriblemente vulnerable en su rostro. La edad. ¿Cómo no iba a estarlo? Pasaba el tiempo estudiando libros ilegibles, de pie en la frontera o patrullando una prisión que no podía vigilar. Estaba tan obligado a cumplir con su deber, y siempre estaba destinado a fracasar. Podría ir a visitarte, dijo, y de inmediato deseó poder decirlo de otra manera. Sonó demasiado ansiosa para sus propios oídos. Se aclaró la garganta y agregó, si vas a estar allí esperando de todos modos, podemos planificar nuestra estrategia sobre cuáles serán nuestros próximos pasos. Igualando su fingida despreocupación, él respondió, como desees.
Ella le dirigió una mirada que decía, ¿como deseo? Al parecer, no pudo mantener la fachada, por lo que se dio, me gustaría eso. No se equivocó al notar el leve ardor rosado en las puntas de sus orejas. Bueno, entonces, dijo, te veré mañana. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Mañana. Una extraña ligereza, una especie de vértigo, la invadió por dentro. Aunque volaban muy por encima de los bosques de invierno, Clarion tuvo la clara sensación de estar en caída libre. Entre las pesadillas y Milori, se había metido en muchos más problemas de los que esperaba. A la mañana siguiente, Clarion y Artemis se encontraban frente a la puerta de Petra al amanecer. A pesar del peligro en el que se encontraba, Clarion se había despertado de un humor extraño. Eso fue, por supuesto, hasta que procesó que estaba a punto de arruinarle el día a Petra, o incluso el mes entero. En su mochila estaba el abrigo roto y manchado de sangre que Petra había cosido tan generosamente para ella. Si había alguna buena noticia que sacar de toda esa terrible experiencia, era que las botas habían escapado de la pelea con apenas un rasguño. ¿Vas a tocar la puerta?, preguntó Artemisa. Clarion se dio cuenta de que había estado mirando fijamente la puerta y que había apretado la mandíbula. Hizo un esfuerzo para que su rostro se relajara. Me estoy preparando mentalmente. Artemis le lanzó una mirada que estaba entre comprensiva y compasiva. Seguro que lo entenderá. Ya veremos, respondió Clarion con escepticismo. Ni siquiera Artemis parecía del todo convencida de sus propias palabras. Puede que tengas que intervenir. Estoy listo. Bien. Suspiró y llamó a la puerta. Petra, soy yo. Apenas pasó un segundo antes de que Petra abriera la puerta de golpe. Parecía cansada, pero como si hubiera estado despierta durante bastante tiempo. Su rostro ya estaba manchado de grasa y el calor de su forja emanaba de manera constante desde su interior. ¿Tienes idea de qué hora es? Clarion sonrió inocentemente. Dawn. Exacto, se interrumpió con un chillido ahogado cuando vio a Artemis. Oh, buenos días. Buenos días, respondió Artemisa con voz forzada. Clarion dejó que su mirada se moviera de uno a otro por un momento, tratando de no dejar que se notara su exasperación. ¿Vas a invitarnos a pasar? Petra gimió, pero se hizo a un lado para dejarlos pasar. ¿Tienes esa mirada otra vez? ¿Qué es esta vez? Lo mejor era acabar con esto de una vez, decidió Clarion. Recogió una nueva pila de escombros de la mesa de la cocina de Petra y luego volcó el contenido de su bolso sobre la superficie. Petra dejó escapar un suave gemido de consternación. ¿Qué has hecho? Clarion hizo una mueca. Puede que haya tenido un pequeño accidente. Artemisa la miró fijamente y dijo, podrías haberlo manejado mejor. Todo mi duro trabajo se arruinó. Completamente arruinado. Petra recogió la manga irregularmente cortada del abrigo. Después de inspeccionarla un momento, la arrojó al otro lado de la habitación con un grito de sorpresa. ¿Eso es sangre? Baja la voz, susurró Clarion. Sí, es sangre. No hay de qué preocuparse. Petra agarró a Clarion por los hombros y lo sacudió. Con el rabillo del ojo, vio que Artemis se movía, como si estuviera debatiendo si intervenir o no. Al final, dejó escapar un suspiro de resignación y cruzó los brazos tras la espalda. ¿Cómo que no hay de qué preocuparse? Preguntó Petra. Hay monstruos sueltos, y de repente has decidido vagar por los bosques de invierno, y ahora te presentas en mi puerta con sangre en la ropa? Por mucho que le molestara la sugerencia de que estaba de juerga, cuando Petra lo expresó así, Clarion supuso que sonaba un poco mal. Parece mucho peor de lo que es. No estoy herida. No estoy mal, de todos modos. Se subió la manga para mostrarle a Petra la fina tira de gasa que llevaba atada al antebrazo. Afortunadamente, ocultaba los puntos que había debajo. Petra la soltó y se desplomó pesadamente en un sillón. Algo que había en el rincón más alejado de la habitación se volcó y cayó al suelo con un ruido metálico. Petra apenas se inmutó. Sé que dije que no quería saberlo, pero he decidido que no saberlo es mucho peor que la alternativa. ¿Qué te pasa?
Había algo en su voz más profundo que su ansiedad habitual. Había una verdadera súplica allí, y Petra la miraba con una acusación en sus ojos: siento que ya no te conozco. Odiaba decepcionar a Petra y no saber cómo detenerse. Pero si no podía ser honesta con ella, ¿qué amistad tenían realmente? Clarion no podía perderla después de todo lo que habían pasado juntas. Si te lo cuento, dijo Clarion, tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie. No le dije a nadie que ibas a ir al bosque de invierno antes, dijo derrotada. Pero odio guardar secretos, Clarion. Sabes que soy terrible en eso, pero, lo intentaré. Por ti. Con toda la ligereza que pudo reunir, Clarion dijo, tienes que prometerme que tampoco gritarás. Petra la fulminó con la mirada, lo que Clarion decidió tomar como una señal de aprobación. Hace unas 2 semanas, cuando vi por primera vez a la pesadilla en Pexy Hollow, fui a la frontera de Winter. Pensé que encontraría un rastro allí. No lo encontré, pero había algo más allí, bueno, alguien. Respiró profundamente. El guardián de los bosques de invierno. Petra parecía estar al borde del desmayo o de la combustión. ¿El guardián de los bosques invernales? ¿Conociste al guardián de los bosques invernales? Solo escucha, Clarion la tomó del codo. Al principio estaba un poco escéptica. No es tan malo una vez que lo conoces. ¡Qué tranquilizador! Petra rió sin aliento, con un sonido entrecortado. Entonces, algo se le ocurrió. ¿Os habéis visto varias veces, entonces? Algunos. Petra jadeó. ¿Cruzaste la frontera para verlo? Clarion se sonrojó. Sí. Pero, ¿te escapas para ver a un chico? Petra parecía disgustada, pero no tenía ninguna intención de hacerlo. Nunca había tenido buen ojo para los hombres gorrión, la sola idea de encontrar uno lo suficientemente atractivo como para arriesgar la vida y la integridad física por él era sin duda desconcertante. Artemisa emitió un sonido que sonó sospechosamente como una risa ahogada. ¿No es así?, protestó Clarion, y se dio cuenta demasiado tarde de que no era exactamente una negación. Los ojos de Petra brillaron con un triunfo feroz. Hemos encontrado una forma de detener a las pesadillas. Por eso necesito tú, y así es como se ve detenerlos. Petra señaló con el dedo el abrigo arrugado en la esquina. No deberías participar en esto. Es demasiado peligroso. Clarion no pudo evitar que la frustración se reflejara en su voz. Estoy tan cansada de que me digan que las cosas son demasiado peligrosas. ¿Pero lo son? Sé que nunca te ha preocupado, pero algunos de nosotros somos felices escondidos en nuestros rincones. Petra, no. No uses tu voz de reina conmigo, dijo, casi suplicante. No lo haré. No puedo verte llegar a casa así otra vez. Soy una curandera, no una sanadora. Puedo remendar tu abrigo, pero a ti no. Por un momento, permanecieron en un frágil silencio, mirándose el uno al otro a través de la oscuridad del taller de Petra. Clarion se sintió realmente monstruosa. ¿Era eso realmente lo que Petra pensaba de ella? ¿Que ella era una especie de instigadora imprudente que había ignorado su incomodidad durante todos estos años? Artemis, sintiendo claramente que necesitaban espacio, salió por la puerta sin decir palabra. Cuando se cerró detrás de ella, Clarion recuperó la voz. Tuvo que luchar para no sentir dolor. No te lo pediría si tuviera otra opción. No hay nadie más en quien pueda confiar. Petra suspiró con inquietud. Tanto tú como el Viña dependen de mí para que sus planes funcionen. Estar en esta posición no es fácil para mí. Lo sé, dijo Clarion sintiéndose culpable. Pero su plan es un error. Es deber de la reina garantizar el bienestar de sus súbditos, no dejar que todo un reino se las arregle solo. Petra frunció el ceño y distraídamente tomó un par de tijeras de costura, el conflicto era evidente en su rostro. Lamento haberte puesto en esta situación, continuó Clarion, y seré lo más cuidadoso que pueda. Pero no puedo dar la espalda a esto. No lo haré, tenga tu apoyo o no, porque por primera vez siento que estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Petra gimió, una señal reveladora de que su rendición estaba cerca. Bien. Bien.
Considéralo mi regalo de coronación. Pero si vuelve a mí hecho pedazos, no lo hará, interrumpió Clarion sin aliento. Gracias, Petra. Quédate con tu gratitud. Se volvió hacia su mesa de trabajo y comenzó a reorganizar sus herramientas. Simplemente vive. A Clarion se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Lo haré. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. ¿Su Alteza? Clarion se despertó sobresaltada y se encontró desplomada sobre su escritorio, algo poco digna. Al menos logró evitar caerse de la silla por la sorpresa. Se giró hacia la puerta, donde una talentosa costurera de aspecto agobiado se cernía sobre el umbral. Artemis se alzaba justo detrás de ella, con una expresión de disculpa que parecía decir, traté de detenerla. Hola, dijo Clarion con voz adormecida. Las yemas de sus dedos hormigueaban por el entumecimiento que sentía al apoyar la cabeza sobre el antebrazo. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, algo que a Clarion le causó cierta consternación. Llevaba horas dormida y apenas recordaba cuándo exactamente se había quedado dormida. Desde luego, no había tenido intención de echarse una siesta. Confusamente, volvió sobre sus pasos. Después de su discusión con Petra esa mañana, había llegado tarde a la reunión semanal del consejo, donde procedió a derramar el contenido de su taza de té sobre sus notas, así como sobre el nuevo vestido de la ministra de la primavera. Cuando regresó a su habitación, todavía acalorada por la vergüenza, había intentado descifrar el remolino de té y tinta en su cuaderno. Eso debió haber sido la solución. Claramente, trasnochar y levantarse temprano no le sentaba bien. No quiero interrumpir, dijo la talentosa costurera con delicadeza. Pero tienes que probarte un vestido. Se había olvidado por completo de que hoy tenía que probarse un vestido. Patch, la costurera real, sin duda estaría disgustada por su tardanza. Ella ya había confeccionado un vestido para su coronación, pero Clarion necesitaría uno nuevo para el baile. Gracias, Clarion se hundió las palmas de las manos en los ojos. ¿Nos vamos? El talento de la costura la llevó al estudio de Patch. Los talentos de ayudantes, incluidos los talentos de quitar el polvo y los talentos de pulir, se apresuraban por los pasillos y seguían a los talentos de organizadores. Clarion había empezado a llamar a estos últimos el círculo de confianza de decoradores de El Viña. Revoloteaban por el palacio, gritando órdenes a sus asistentes y evaluando cada detalle del trabajo de los demás. Notó que su guía de talentos de costura los evitaba de manera llamativa y experta. Cuando finalmente llegaron, fueron recibidos con un abrupto "y ahí están". Patch flotaba en el centro de su estudio. Era de complexión delgada, rasgos angulosos y tez blanca como el abedul, como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. Su cabello castaño oscuro estaba trenzado en una prolija trenza que caía pulcramente sobre su elegante capa de lirios negros. Una cinta de sastre le rodeaba el cuello como una serpiente. Mientras Patch se arreglaba con prendas oscuras, había rollos de tela de todos los tonos imaginables apilados en los estantes que cubrían la habitación. Prendas a medio terminar cubrían los maniquíes esparcidos por todo el espacio, y todo el estudio parecía brillar bajo la luz del sol, que se reflejaba en el espejo colocado en su marco ornamentado y relucía en las madejas y más madejas de telaraña que Patch había reunido en cestas. Justo afuera de la ventana, una enorme red se extendía entre las ramas del árbol de polvo de hadas, cada hebra como un hilo de oro a la luz de la tarde. Allí era donde Patch obtenía la seda para sus espectaculares bordados y encajes. Sin duda, Phil, su compañera tejedora de orbes, estaba descansando en el centro de su red. Pero lo que más impresionó a Clarion cuando entró en la sala fue la ministra del verano. Aurelia estaba sentada en un sillón, dormitando bajo la luz del sol, con una elegante mano apoyada en la barbilla. Llevaba un vestido de pétalos de girasol, cuyo dorado vibrante contrastaba con su piel negra. Como siempre, lucía tan radiante y luminosa como el verano mismo. Ministro, dijo Clarion sorprendido. ¿Qué hace usted aquí? Los ojos dorados de Aurelia se posaron sobre ella con curiosidad. Te extrañé antes. Clarion se dio cuenta de que no había podido reunirse con Aurelia porque se había quedado dormida. Oh, no. Lo siento mucho.
Sucede, Aurelia hizo un gesto en la mano para quitarle importancia. No es nada que no pueda discutir contigo aquí. Quería saber tu opinión sobre el menú del baile de la coronación. He traído algunos de mis talentos culinarios, pero Patch los ha desterrado de esta sala. Patch fulminó al ministro con la mirada. Porque si manchan ese vestido, paz. Aurelia reprimió un bostezo. Puede esperar hasta que hayas terminado. Bien. Patch no perdió tiempo en llevar a Clarion detrás de una mampara. Allí la esperaba su vestido para el baile de la coronación. La tela brillaba intensamente y se movía entre sus manos como el agua. Clarion se quitó el vestido, haciendo todo lo posible por ocultar su brazo herido. Patch, si es que lo notó, no lo comentó. Le puso el vestido de gala con una facilidad experta y luego la guió por los hombros hasta el espejo de la sala principal. ¿Qué opinas? En verdad, era lo más hermoso que Clarion había tenido en su vida. Las faldas del vestido eran un manto de tela dorada que se desplegaba formando una larga y elegante cola. Las mangas, hechas de tela transparente, caían hasta el suelo. Cuando se movía, ondeaban detrás de ella como una capa. Así, casi se sentía como una reina. Es perfecto, Patch. Me encanta. Clarion vio las miradas de aprobación de Aurelia y Patch reflejadas en ella. Excelente, dijo Patch, visiblemente satisfecho. Haré algunos ajustes finales. Los 20 minutos transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Mientras Patch colocaba alfileres en el dobladillo y las mangas, la ministra del verano se disculpó un momento, solo para regresar con su séquito de talentosos cocineros. Patch irradiaba un descontento palpable mientras preparaban lo que a Clarion le pareció un servicio de té completo en la esquina de su estudio. Si encuentro una mancha en cualquier cosa, aunque sea una gota, no lo harás, dijo Aurelia, completamente imperturbable. Los dos comenzaron a discutir, pero Clarion apenas podía concentrarse en lo que decían. Sin nadie que le hablara directamente, todas las cosas que intentaba mantener a raya la rodearon, su inminente coronación, las pesadillas, Milori. Tenía que regresar a Wentworth lo más rápido que pudiera. Finalmente, una vez que Patch terminó de colocarle alfileres en el vestido, la llevó de regreso a la mampara para que pudiera volver a ponerse el vestido con el que había llegado. Patch dobló el vestido de fiesta casi con reverencia sobre su brazo y luego gritó, «Es toda tuya, Aurelia». Cuando Clarion volvió a aparecer, Aurelia se había instalado en la mesa que los talentosos cocineros habían dispuesto en la esquina. Sobre uno de los manteles de encaje de seda de araña adornados de Patch había uno de los banquetes más decadentes que Clarion había visto nunca. Un expositor de varios niveles exhibía una impresionante muestra de tartas, algunas rellenas de rodajas finas de calabaza y tomate, otras con rodajas de albaricoques y moras. Al lado había un bol de gazpacho de sandía, adornado con una ramita de menta y un chorrito de aceite de oliva. Había incluso un pastel de ciruelas, con bolitas de mermelada que olían a cardamomo y canela. Todo rebosaba de colores y aromas veraniegos. Evocaba una alegría pura, o al menos así debería ser. Al mirarlo todo, Clarion sintió un frío extraño. ¿Cómo podía sentarse allí a planear una fiesta después de lo que había visto en invierno? Tantas hadas dependían de ella para salvarlas. Pero en ese momento, Aurelia estaba sentada frente a ella con algo parecido a la anticipación en su expresión. Clarion se obligó a sonreír mientras ocupaba su lugar frente a Aurelia. Todo luce increíble. Aurelia se relajó un poco. Podemos hacer los ajustes que desees. Clarion miró fijamente el despliegue de platos. No sabía por dónde empezar, ni cómo lograría superarlo, cuando el estrés le había robado casi todo el apetito. Aún así, llenó su plato con una pequeña muestra de cada plato y comenzó a comer sin probar casi nada. A la mitad del primer bocado, Aurelia dejó escapar un suspiro. Su Alteza, ¿pasa algo? Veo que está en otro lugar. Clarion tragó saliva sin masticar del todo. No, nada. Aurelia la miró fijamente con una mirada evaluadora. La misma cosa que te impidió conocernos, tal vez. Ella hizo una mueca. Es que, todo está sucediendo demasiado rápido.
Cada día, la coronación se acercaba más y más a ella y sentía cada vez más que no podía cumplir con sus compromisos con todos. El tiempo se le escapaba entre los dedos. Y ahora, temía que ni siquiera sus relaciones más cercanas fueran sólidas. Aurelia se quedó pensativa. Especialmente en el continente, el verano es una estación de opuestos, una época en la que quieres no hacer nada y hacerlo todo. Los humanos tienen las mismas probabilidades de pasar un día entero tumbados en el césped que de permanecer despiertos toda la noche bailando bajo las estrellas. El calor tiene ese efecto sobre ellos. ¿Cómo le gustaría tener ese lujo? Ya veo. Lo que quiero decir, supongo, es que el verano nos anima a saborear nuestro tiempo, de la forma que elijamos. Clarion bajó la mirada hacia su plato y, distraídamente, empujó una tarta con el tenedor. Tal vez fuera un buen consejo, pero no se le ocurría ninguna manera de ponerlo en práctica. Había demasiada presión y demasiado en juego para ella. Me resulta difícil saborear este momento. Aurelia la miró con el ceño fruncido. Como el verano, este breve momento antes de que asciendas al trono es fugaz. Piensa, entonces, en él como un momento para estar consciente de lo que quieres y de en quién quieres convertirte. Siempre he querido cosas que no debería, le había dicho una vez a Milori. Pero ahora ya no estaba tan segura. Cuando se permitía soñar, pensaba en Pexi Hollow, unida y segura. Pensaba en la calidez del invierno, donde el respeto no significaba distancia. Pensaba en Milori. Esos momentos de libertad y felicidad habían parecido algo así como poder. ¿Cómo sería si saliera de su si ella confiaba en sus instintos? Si hacía lo que sentía que era correcto, no lo que le habían enseñado. La convicción se sentía como la luz del sol, iluminándola desde adentro. Tal vez su corazón nunca la había guiado por el mal camino. Esa tarde, Clarion regresó a la frontera. Allí, sentada con las piernas cruzadas en el puente entre la primavera y el invierno, podía sentir el leve susurro del frío sobre su piel, y la brisa con nieve que se enroscaba alrededor de su muñeca. Se sentía como si la llamara para que se acercara, invitándola a flotar sobre la hierba pálida, congelada y rígida por la escarcha. Nunca escaparía de su atracción ahora que había experimentado de primera mano lo mágico que era ese lugar, un lugar donde había bibliotecas talladas en hielo y montañas que se podían atravesar en trineo y hadas que se hacían amigas de los lobos. Qué triste que ninguna otra hada cálida hubiera experimentado lo que ella experimentó. Clarion se estremeció al percibir otra presencia. Cuando levantó la vista, captó el momento exacto en que Milori empezaba a descender de su vuelo. Era evidente que una parte de ella estaba en sintonía con él, o tal vez lo buscaba. Aterrizó delicadamente en la tierra junto a ella, el resplandor que emanaban sus alas plateado a la nieve como la luz de la luna. Esta vez, no se reprendió a sí misma por el vuelco que sintió en el corazón. ¿Qué daño había en permitirse esto? Has vuelto. Le calentó el corazón ver su expresión de agradable sorpresa y saber que él había esperado con ansias ese encuentro tanto como ella. Te prometí que estaría aquí esta noche, replicó Clarion. Además, Jarrow me dijo que podrías enseñarme a patinar. Tengo que volver para eso. ¿Lo hizo? La sorpresa se reflejó en sus rasgos antes de que pudiera controlar su compostura. Imagino que es porque no te vio caer del trineo. ¿Quién sabe qué pasará cuando te pongamos en el hielo? Clarion lo miró con enojo, pero se dio cuenta de que no podía expresar mucho entusiasmo ante el brillo en sus ojos. Lentamente, se sentó en el suelo junto a ella. Se sentaron casi rodilla con rodilla en la oscuridad, lo suficientemente cerca como para tocarse. El solo pensamiento le picó la piel como si fuera electricidad. Era ridículo, se reprendió a sí misma. Habían estado mucho más cerca que esto la noche anterior. Pero claro, eso había sido por necesidad. De alguna manera, esto la hacía sentir mucho más vulnerable. Especialmente cuando él la miraba así. Clarion no podía decir qué exactamente vio allí, pero hizo que un terrible anhelo surgiera dentro de ella. Te enseñaré algún día. Hablaba en voz baja, casi melancólica, como si se hubiera perdido en un ensueño. Clarion tardó un momento en recordar lo que habían estado discutiendo. Te haré cumplirlo, dijo ella,
un poco sin aliento. Milori recorrió el borde de su manga. ¿Cómo está tu brazo? Bien. Clarion se colocó la tela hasta el codo y le dio la vuelta al brazo. Se había quitado el vendaje antes y se había sorprendido, la herida que había debajo parecía tener días de antigüedad. No había hinchazón ni complicaciones. Le ofreció una sonrisa burlona. Deberías confiar más en tus curanderos. Resopló. Sí, pero soy consciente de lo afortunados que somos de que solo haya sido una herida menor. Si hubiera ocurrido algo peor, Milori. Clarion extendió la mano por encima del borde y apoyó la mano en su antebrazo. Él se quedó terriblemente inmóvil y luego levantó la mirada hacia ella. Su resplandor bañó su rostro de oro y fijó sus ojos pálidos en un brillo dorado. En llamas. Por un momento, fue muy consciente de la sensación de su piel, fresca y suave contra la suya, y del frío intenso del invierno, como si otra mano reconfortante se posara sobre la suya. La idea le hizo doler el pecho. No te culpes, continuó. Fue mi decisión cruzar. Sabía los peligros. Y aunque hubiera resultado gravemente herida, habría sido mi culpa, no tuya. Al igual que fue su culpa lo que le pasó a Rowan. Respiró a pesar de la repentina oleada de vergüenza. Eso no es cierto, protestó. Lo es. Si tuviera un mejor manejo de mi magia, no estaríamos en una posición tan precaria. Nadie estaría atrapado en una pesadilla. Ninguno de nuestros reinos tendría que preocuparse. Pero yo no tengo que hacerlo, así que no puedo salvar a nadie. No sabía que esos sentimientos estaban tan cerca de la superficie. No podía soportar mirarlo mientras brotaban de ella. Ahora que había abierto la compuerta, descubrió que no podía evitar expresarlos. ¿Qué clase de reina seré? Soy la única hada en todo Pexi Hollow que no puede hacer lo único para lo que nació. Milori puso su mano sobre la de ella, alejando el familiar frío del aire. Ella no se había dado cuenta de que había comenzado a hundir sus dedos en su brazo. Ciertamente no se había dado cuenta de lo cerca que había estado de llorar. Lentamente, aflojó su agarre sobre él y se quedó con nada más que el borde embotado de su desesperación. Después de un momento, él la soltó, y Clarion retiró su brazo hacia el calor de la primavera. La falta de contacto se sintió más como una pérdida de lo que debería. No debes culparte por cosas que están fuera de tu control, dijo Milori. Se rió con fuerza, parpadeando para evitar que las lágrimas se derramaran. Se pasó las yemas de los dedos por debajo de los ojos. No puedes simplemente devolverme mi consejo. No hasta que tú mismo lo pongas en práctica. En ese caso, me retracto. Sonrió apenas. No eres la reina sin talento que crees ser. Puedes usar tu magia, incluso si no está a tu altura. Lo vi con mis propios ojos. Muy pocas veces, protestó Clarion. Además, apenas soy consciente de ello cuando logro blandirlo. Eso no cuenta. Empiece por ahí entonces. Clarion soltó una risa sobresaltada. ¿De verdad vas a darme una lección de magia? Compláceme, dijo, inclinándose hacia ella y poniendo una rodilla en el pecho. ¿Qué sientes en esos momentos? ¿En los momentos en que más me resulta? Clarion suspiró, recostándose sobre las palmas de las manos. Inclinó la cabeza hacia el cielo y observó cómo la luz se disipaba lentamente. Miedo. Durante el ataque de la pesadilla en otoño, me llegó en un instante. Milori se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Y cuándo se te escape? ¿A dónde exactamente quería llegar con esto? Me recuerdo a mí misma. Recuerdo dominar mi miedo. Controlar mi voluntad y darle forma. Recurrir a mi poder, creo, es fácil. Es moldearlo para convertirlo en algo útil. Se quedó callada al ver su expresión, entre incrédula y preocupada. ¿Por qué me miras de esa manera? No es nada, dudó. Es solo que me parece que tratar de reprimir tu miedo te está perjudicando. De hecho, parece que accedes a tu poder con mayor facilidad cuando tratas de proteger a los demás, cuando tienes miedo por los demás pero eres lo suficientemente valiente para actuar. Él le dirigió otra mirada significativa, que parecía decir, ese es el tipo de reina que serás.
Clarion desvió la mirada. Él tenía una incómoda habilidad para desafiar las peores opiniones que ella tenía sobre sí misma. La hizo sonar casi noble. Tal vez, frunció el ceño. Pero eso es lo que el Viña me dijo que debía hacer. Dijo que es más fácil acceder a nuestro poder cuando la mente está despejada. Quizás ella lo conceptualiza de manera diferente a ti. Milori extendió una mano. En un instante, el aire que tenía ante él comenzó a brillar. Delicados cristales de hielo brillaron en la puesta de sol, girando y fusionándose en un orbe de hielo en su palma. Nadie me enseñó a hacer esto. Ese es el caso de la mayoría de las hadas de invierno. No lo digo para confirmar lo que temes, pero... Perdóname por hablar fuera de lugar, pero es posible que ese consejo te haya hecho más daño que bien. Ya sabes cómo aprovechar tu magia. Todas las hadas lo saben. ¿Qué pasaría si dejaras de lado lo que ella te dijo? En su interior surgió una obstinada resistencia. El Viña no la habría engañado. Al menos, no intencionadamente. Durante toda la vida de Clarion, Elvina había sido la imagen de una reina perfecta, todo aquello que sabía que debía imitar. Naturalmente, eso se extendía a la forma en que ejercí. A su magia. Pero la evaluación de Milori tenía un terrible sentido. Cada vez que Clarion intentaba controlar la chispa de magia que había arrancado de la fuente de luz estelar de su interior, las paredes de su mente se derrumbaban. Le desconcertaba que alguien que la había conocido durante tan breve periodo de tiempo hubiera llegado hasta el corazón. Piensa en ello como un momento para estar consciente de lo que quieres y de quién quieres llegar a ser. No estoy seguro de cómo. Ya lo lograrás, dijo. Estás hecho para esto. Su afirmación tranquilizadora hizo que esa voz interior, esa desagradable duda que la había atormentado durante semanas, se calmara y se acallara. Alentador, respondió ella. Pero poco práctico. Milori lo pensó por un momento. Dijiste que tu magia te llega más fácilmente cuando tienes miedo. Tal vez no sea miedo, pero cuando estás completamente inmerso en un momento, ya sea positivo o negativo. ¿Estás sugiriendo que deje de pensar tanto? Volvió a sonreír con esa sonrisa irónica. Con un movimiento de sus dedos, el globo de hielo que tenía en la mano se rompió en una fina capa de escarcha. Brillaba contra su piel hasta que el viento se lo llevó. Algo así. No era una teoría terrible. ¿Quieres que lo intente ahora? Si quieres, dijo. ¿Por qué no? No tenía ningún otro lugar donde quisiera estar. Clarion cerró los ojos y trató de... No podía intentarlo. Eso frustraba el objetivo, cuando el objetivo del ejercicio era simplemente existir. Y, sin embargo, era muy difícil estar completamente presente cuando podía sentir a Milori allí. La timidez haría que esto fuera completamente imposible. Abrió los ojos de nuevo, preparada para decirle que no podía lograrlo, cuando verlo silenció todas sus protestas. Él la miraba como si fuera algo digno de admiración. Su expresión se volvió suave y desprevenida cuando notó que ella lo miraba, como si no hubiera esperado que lo atraparan pero no le importara demasiado. No había forma de confundir el anhelo abierto en sus ojos. Se dio cuenta de que la había mirado así una vez antes, la primera vez que había cruzado hacia el invierno. Se preguntó exactamente cuánto tiempo había querido besarla, y se sintió muy tonta, de hecho, por ser tan inconsciente. Y aún así, Milori permaneció sentado como congelado. La nieve caía a solo unos centímetros de ella en un remolino brillante y tentador. Tan cerca de la frontera, para él, su aliento era una suave columna de blanco en el aire. Clarion se acercó más, hasta que el frío le inundó el hombro y luego la oreja. Era una sensación extraña, la mitad de ella a salvo en las estaciones cálidas, la otra mitad mordida por el frío. Con cuidado, casi con reverencia, dejó que las yemas de los dedos trazaran la línea de su mandíbula y le inclinaran la cara hacia ella. El espacio que había entre ellos era una pregunta, una que él respondió de inmediato. Su mano acunó el costado de su cuello y, aunque su tacto le heló la piel, una calidez la inundó. Clarion se inclinó completamente hacia Winter y lo besó. Mientras sus labios se movían contra los de ella,
Algo burbujeó dentro de ella como agua de manantial hasta que se desbordó por completo. Felicidad, pensó, mucho más pura que cualquier otra que hubiera sentido jamás, y magia. La sintió vibrar en sus huesos y entretejerse entre sus dedos, ansiosa por aplicarse. Esta vez, no se sintió como algo que tuviera que dominar. Se sintió como un río, como un pozo profundo e inagotable. Fluyó hasta que todo su cuerpo irradió una suave luz dorada. Milori se apartó, apenas. Su frente reposó sobre la de ella mientras compartían la misma respiración trémula. Ella abrió los ojos y habría jurado que las estrellas sobre ellos brillaban más. Su brillo se reflejaba en el gris pálido de sus ojos y brillaba a su alrededor, como si las constelaciones hubieran sido atraídas hacia la tierra. El polvo de hadas brillaba en sus pestañas y en las mangas de su vestido. Bailaba alegremente en el aire y se acumulaba en el cabello de Milori como si fuera nevada, pintando todo el mundo de oro. ¿Había hecho ella esto? Cuando habló, su voz era baja y llena de asombro, «Eres increíble». Quizás por primera vez, ella lo creyó. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias.